Sean muy bienvenidos todos a este nuevo video en el que vamos a resolver una pregunta técnica, una entrevista técnica para una posición junior de un puesto de programación, obviamente con Golang. Y de pasada vamos a aprender un par de cosas sobre los ciclos for en Golang, así como un par de tips sobre cómo mejorar tus implementaciones en cuestión de memoria y en cuestión de performance. Los conceptos que son muy apreciados en las entrevistas técnicas de programación. Así que vamos directo a ello. Entonces, uno de los problemas más comunes con los que nos encontramos en las entrevistas para posiciones junior es el problema de reversar un string, que es básicamente si tienes una cadena de texto ABCD, entonces el resultado tiene que ser TCPA, ¿sí? Simplemente tienes que darle la vuelta al string. Entonces, de entrada, una recomendación para cualquier entrevista técnica de desarrollo de software es que pienses en voz alta, básicamente. Que en todo momento le estés describiendo al entrevistador lo que pretendes hacer, empezando por la descripción del problema. En este caso, lo que puedes hacer es, dado que muy probablemente solo tengas acceso al editor de código, pues puedes usar comentarios. Entonces, aquí en este caso, yo inicié por poner este ejemplo, ¿no? Para ver si entendí bien el problema. En este caso es un problema muy sencillo, pero si fuera un problema más complejo, te serviría mucho poner un ejemplo y ver si lo que pretendes implementar es realmente lo que el entrevistador quiere. Y si no, pues que te corrija el rumbo, ¿no? Entonces, en este caso decimos, yo tengo esta cadena de texto y el resultado es que quiero obtener la cadena de texto en reversa. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema con Go? Bueno, vamos a iniciar por declarar un string que vamos a poner ABCD. Y para hacerlo un poquito más organizado, y esta tiene que ser siempre tu tendencia en programación, separar el código en funciones. Vamos a hacer una función que se va a llamar reverse string. Le vamos a pasar como parámetro nuestro string y simplemente vamos a buscar imprimir el resultado, sea cual sea, de esa ejecución. Voy a hacer un poquito más grande el texto. Y bueno, nos vamos ahora a la implementación de esa función. Sería una función reverse string que recibe un string y retorna también un string que tendría que ser el valor en reversa. Entonces vamos a ver aquí un par de formas de implementarlo, pero la más sencilla y la más práctica, y yo te recomiendo que siempre en una entrevista te vayas por la forma más sencilla y más lógica. La elegancia y el código profesional puedes dejarlos para después. Y bueno, ya te imaginarás que para poder reversar este string, pues no es como que en Go tengamos, a menos que sea algo nuevo, pero creo que no tenemos una función reverse. Aparte, creo que el entrevistador no se quedaría muy contento si lo haces con una función que automáticamente haga lo que te están pidiendo, porque lo que pretenden es ver tu lógica, ¿no? Entonces, el primer paso es entender que para poder reversar este string necesitas recorrerla carácter por carácter. Y para recorrer un string carácter por carácter, podemos hacer uso de otro tipo adicional al tipo string, que es el tipo run. Que el tipo run básicamente puedes verlo como cada carácter por separado en su formato de byte. O sea, es como está en formato byte que representa. Entonces un string también lo podemos representar como un arreglo de runas, por así decirlo. Entonces así es como hacemos el casting al tipo. Y aquí voy a declarar una nueva variable que voy a nombrar R. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo un casting de mi variable tipo S, que es un string, a un arreglo de runes, que básicamente lo que va a hacer es que a partir de esta línea yo voy a tener en R algo así como A, B, C y D por separado, ¿no? En lugar de tener un solo string, voy a tener los caracteres por separado en su formato byte. Probablemente aquí vaya a ver los enteros del código ASCII que representa la A, el entero del código ASCII que representa la B, etc. Y podemos hacer un experimento si imprimimos ese valor. Si yo imprimo, por ejemplo, R en la posición 2 y también lo imprimo en formato string, vamos a ver qué nos imprime. Y aquí por lo pronto voy a regresar a una cadena vacía para que no se queje el compilador. Entonces de este lado podemos ver que estoy imprimiendo 99 es el código ASCII del carácter C y la posición C, perdón, el carácter C que es el que está en la posición 2. Entonces hasta este paso
hemos avanzado bastante porque esta R ya nos va a permitir iterar en nuestra cadena de texto carácter por carácter. El siguiente paso en la lógica es tener es definir la lógica, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Lo que yo buscaría hacer en este caso sería iniciar en la posición 0, sabiendo que cada letra en mi arreglo tiene una posición. Entonces yo quiero iniciar en la posición 0 y al mismo tiempo iniciar en la otra orilla y en la posición 0 ponerle el carácter que se encuentra en la posición última y luego incrementar esta posición a la posición 1 y decrementar la otra posición a la posición anterior a la última y colocar lo que sea que esté ahí en mi siguiente posición. Entonces, ya hablando en variables, lo que puedo hacer es iniciar una variable en un ciclo, una variable i que inicie en 0 y al mismo tiempo iniciar una variable j que inicie en 3, que básicamente es la longitud de mi arreglo 4 menos 1. E ir haciendo el posicionamiento, ¿verdad? En mi posición i, que en este caso sería 0, colocar lo que sea que se encuentre en ese momento en la posición j, luego incremento i y decremento j, y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer eso acá en nuestra función. Vamos a usar un ciclo for con una i que va a inicializar en 0. Luego esa i tiene que recorrer todo el arreglo hasta ser menor que la longitud de R. Recordemos que la longitud de R es 4, entonces esta i se incrementaría hasta 3 y ahí se detendría el ciclo. Y nuestra i se iría incrementando su valor en 1. Pero luego necesito también esta otra variable que es la que me va a recorrer el ciclo desde la otra orilla hacia el principio. Entonces esa variable la voy a declarar aquí arribita y le voy a poner j es igual a la longitud de R, pero menos 1, porque recordemos que la longitud de R es 4, entonces no tenemos una posición 4 aquí. Hay que restarle 1 para quedar en esta posición. Entonces aquí ya se cumple este primer escenario de mi ejemplo. I es igual a 0, j es igual a 3. Entonces lo que yo quiero hacer es, voy a declarar un nuevo arreglo, que le voy a poner en este caso R reverse para que sea muy explícito. Y aquí lo que voy a hacer es crear un arreglo de runas con una longitud igual a la de la cadena de texto que pretendo convertir, ¿no? Entonces, para comodidad y para que todo sea más claro, voy a crear un nuevo espacio que tiene los mismos slots que tiene este arreglo, donde voy a poner los valores al revés. En la versión avanzada que vamos a hacer ahorita, vamos a ver cómo reutilizar este mismo arreglo sin necesidad de crear esta variable adicional. Pero por lo pronto, recuerda que en una entrevista técnica, lo más importante es que te mantengas tranquilo y tengas todo muy claro. Entonces, si declarar una segunda variable te lo hace ver más claro, pues es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Entonces, en mi nuevo slice reverse, en la posición i, que es la posición 0, que voy a colocar lo que está en mi arreglo original, R, en la última posición, que en este caso es J. ¿Sí? Luego, la siguiente vez que se haga la iteración, mi i solita se va a incrementar en 1, es decir, ya no va a estar en 0, sino que va a estar en 1. Pero mi j la tengo que decrementar manualmente para que la j en la siguiente iteración ya se encuentre aquí. Y en la siguiente iteración lo que va a pasar es que i ahora va a ser, bueno, vamos a hacer el ejemplo acá, ¿no? Entonces, cuando tenemos que i vale 0 todavía y que j vale 3, ¿qué es lo que va a pasar? En mi reverse, en la posición i, aquí abajo vamos a ponerle que es r reverse. Entonces, por lo pronto está vacío, simplemente tiene 4 posiciones vacías. Entonces, en la posición i, que en este caso es 0, me va a poner lo que está en R en la posición J. R en la posición J, que J ahorita es 3, viene siendo la D. Entonces esto me va a colocar la D aquí, ¿sí? Luego J se va a decrementar. Ahora J va a valer 2 y ahora I va a valer 1. Entonces ahora en mi R reverse, en la posición 1, que vendría siendo este espacio de aquí, voy a colocar lo que esté en R en la posición J y J ahorita es 2. Entonces J en la posición 2 tiene una C, por lo tanto colocaríamos una C aquí.
Y así se va a ir hasta la orilla, efectivamente reversando nuestro string. Y ya por último, aquí tendríamos que regresar nuestra versión reversada, pero no nos deja regresarlo tal cual, porque recordemos que esto es un arreglo de runas y lo que tenemos que regresar es un string. Pero basta con hacer el casting a el tipo que necesitamos. Y si ejecutamos nuevamente nuestro código, con suerte, si no nos equivocamos en algo, tendríamos que ver aquí TCBA, que es efectivamente nuestra string reversada. Y pues bravo, hasta aquí todo bien, ya pudimos resolver nuestro problema, estamos muy tranquilos pensando que ya nos quedamos con la posición, pero de pronto el entrevistador nos dice, ok, tu implementación está correcta, pero quiero que la cambies para que ahorres memoria, porque en tu implementación, si tu cadena, bueno, en este ejemplo son 4 caracteres, así que no hay mucho problema en crear una segunda variable con 4 espacios, pero ¿qué tal si la cadena que queremos reversar es de 1.000.000 de caracteres? ¿Sí? Entonces es inaceptable que crees una segunda variable de 1.000.000 para almacenar 1.000.000 de caracteres, y además te dice, ¿y sabes qué? Quiero que tu función corra en la mitad del tiempo. En muchas pruebas técnicas va a suceder esto, que no solo quieren probar tu lógica, sino también llevarlo un paso más allá y ver cómo eres capaz de optimizar código. Entonces vamos ahora a crear una segunda versión de esta función un poquito más avanzada, explotando algunas características de los ciclos for que muchas veces pasamos por alto. Y pues vamos ahí. Yo recomendaría en una entrevista que no modificaras la función que ya lograste implementar, sino que crearas una adicional para que la mantengas como referencia, ¿no? Entonces aquí vamos a llamar esta reverse string pro. Y la firma va a ser exactamente la misma. Va a retornar un string. Y igual, vamos a convertir nuestra string en un arreglo de runas. Y bueno, primer dato aquí o primer condición es que no vamos a crear una segunda variable. Y vamos a hacer una lógica un poquito distinta. Decíamos que, bueno, tenemos nuestro arreglo original así, ¿no? Y ahorita lo estábamos recorriendo con 2 variables, una i y una j. Y lo que hacíamos es que la i, en el espacio de i vamos asignando lo que está en j, luego la i la movemos y la j la movemos hacia atrás y ponemos lo que está en j, en la posición j, lo ponemos en la posición i, pero luego sucede que j se decrementa y se incrementa y ya seguimos haciendo lo mismo, ¿no? En la posición en i tenemos que poner lo que se encuentre en la posición j. Hay una forma en Go particularmente y en los lenguajes de programación que te permitan hacer asignaciones múltiples de asignar más de un valor a la vez. Por ejemplo, si tú tienes que la variable x es igual a 1 y y es igual a 2, esto también lo podrías escribir como x, y es igual a 1, 2. Y es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque el truco está en que si ya estamos leyendo la posición i y la posición j y estamos tomando el valor que está en j para asignarlo a la posición i, ¿por qué no hacer lo contrario al mismo tiempo? ¿Por qué no en la posición j poner de una vez lo que está en la posición i? Básicamente lo que estaremos haciendo sería hacer un switching. Esta a, cambiarla a la posición de la d, y la d cambiarla a la posición de la a, ¿sí? Entonces, eso lo podemos hacer si en nuestro arreglo R, en la posición I, asignamos lo que está en R en la posición J, y obviamente esas variables no existen ahorita, pero eso lo arreglamos ahorita. Entonces, esto haría el primer switching. La D la cambiaría a la posición I. Ahora, para cambiar la A a la posición J, pues, tal como lo vimos anteriormente, podríamos hacer lo siguiente. R en J es igual a R en I. ¿Sí? Si estás familiarizado con esta sintaxis, te va a hacer sentido. Si no, te va a parecer un poquito raro.
pero es que lo que sucede es que las asignaciones en Go se hacen de derecha a izquierda. Entonces, porque tú podrías decir, ah, caray, pero si estoy asignando ahí el valor que está en J, eso no hace que cuando tome esta I ya sea la I incorrecta, porque a lo mejor ya va a estar sustituida esta A por la D, pero la realidad es que no, porque lo primero se van a leer en memoria, perdón, estos valores. Entonces, aquí abajo vamos a poner lo que se leería en ese momento. En R en I se leería la A, R en J se leería la D, y luego se hace la asignación. Ahora en RJ, es decir, en esta posición de aquí, yo pondría lo que sea que leí en su momento, que en este caso sería la A, y en RI, que en este caso sería aquí, yo pondría lo que sea que le esté asignando, en este caso sería la D. ¿Sí? Entonces ahí efectivamente se hace el switching en un solo paso. ¿Y por qué es más eficiente esta forma de hacerlo? Porque con I en la primera posición y J en la última posición, haríamos el switching de estas dos valores. Y luego la I la vamos a incrementar en 1 y la J la vamos a decrementar en 1. Y vamos a hacer el switching de estos dos, C y B. Y si te fijas, ya terminamos. Porque cuando la I se pase para acá y la J para acá, ya no hay necesidad de hacer switching porque ya los dos extremos ya van a estar efectivamente ordenados. Entonces no solo estamos ahorrando memoria por no crear una segunda variable, sino que estamos ahorrando ejecución porque en esta de acá sí teníamos que recorrer los 4 caracteres o el millón de caracteres hasta la orilla si esto fuera de 1 millón de caracteres. En este caso solamente tenemos que llegar hasta la mitad y la cadena va a estar efectivamente reversada. Entonces ahora lo único que nos queda es pues cómo creamos estos índices, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer más o menos lo mismo que en la versión anterior. También vamos a hacer una I que va a iniciar en 0, una I. Bueno, vamos a hacerlo inicialmente esto mismo que tenemos acá. Y de ahí partimos para hacer el cambio. Es esto de aquí y aquí voy a pegar esta llave de aquí. Y al último sería simplemente retornar string R. ¿Sí? Entonces, bueno, nuestra I ya está efectivamente declarada, pero nos está faltando la J. Y igual esto viene estando de más porque no estamos haciendo una inicialización, sino que ya nuestra R ya existe previamente. Podríamos hacer lo mismo. Bueno, y de entrada aquí la condición cambia, porque aquí la I no tiene que moverse hasta la orilla, es decir, no tiene que moverse hasta longitud, ser menor que longitud de R, sino que, como decíamos, una vez que la I sobrepasa a J, quiere decir que ya terminamos. Entonces la condición que se tiene que cumplir para que el for se siga ejecutando es que I sea menor a J. Una vez I es mayor que J, quiere decir que ya terminamos. Entonces podemos detener. Pues aquí simplemente nos resta declarar nuestra J, que sería J es igual, pues básicamente lo mismo que la versión anterior, ¿verdad? Longitud de R menos 1 y nuestra J la iríamos decrementando. Y vamos a duplicar esta línea acá en nuestro main para usar la versión Pro. Y vamos a ver si tenemos una implementación correcta. Tendríamos que ver 2 veces lo mismo y en efecto, tenemos 2 veces lo mismo. Esta nueva implementación ahorra la mitad de memoria y la mitad de tiempo de ejecución que la versión original. Entonces a este punto yo creo que tu entrevistador tendría que estar más que satisfecho y casi ya mandándote el contrato para que te quedes a trabajar con ellos. Pero pueda que te toque un entrevistador súper exigente que te diga, ¿sabes qué? Tu implementación está súper chida, pero una última cosa, para que te quedes con el puesto de CTO, quiero que no declares la variable J afuera del ciclo for. Y esto lo hace ya únicamente por maldito, porque esta implementación es completamente válida, pero quiere probar tus conocimientos en Go. Y es como les decía ahorita, muchas veces los ciclos for pues los hacemos ya casi que por costumbre, por memoria muscular, y no entendemos realmente qué es lo que está sucediendo. Y es que un ciclo for simplemente agrupa 3 sentencias separadas, donde esta es una asignación, inicialización, esta es una condición
y esta es una sentencia, ¿no? Aquí podrías poner cualquier sentencia, incluso creo que si ponemos algo como esto, va a funcionar también, aunque no tenga que ver nada con el código. Probablemente, o bueno, no probablemente, es un hecho que este ciclo se va a ciclar, valga la redundancia, porque la i siempre se va a quedar en 0 y nunca va a terminar su ejecución, pero mi punto es que aquí tú puedes ejecutar lo que sea, no tiene que ser exclusivamente el incremento o decremento de la variable de control. Entonces, esto muchas veces termina siendo más no necesario, pero es posible y pues no sé, pudiera ser que lo requieras en alguna otra circunstancia, pero ¿cómo podríamos declarar esta J aquí mismo? Pues de la misma forma que lo hacíamos ahorita. J es igual a, separamos aquí por comas, y ahí tenemos ya efectivamente inicializada nuestra i, nuestra j, muy elegantemente como parte de nuestro ciclo for. Y luego la condición se queda igual, y este j menos menos, este decremento, también lo podríamos poner acá mismo. Y lo haríamos de una forma similar con esa inicialización doble, ¿no? Yo pondría aquí i y j, quiero asignar esos dos valores y diría i es igual a i más 1 y j es igual a j menos 1. Y con eso ya no tengo que hacer eso. Si te fijas, voy a quitar estos comentarios. Y pues no manches, esta implementación está elegantísima. Con esto le llenas el ojo a cualquier entrevistador. Nada más vamos a garantizar que sí esté funcionando correctamente y sí lo está. Entonces, ahí lo tienes. Y esto sería todo. Esperamos como siempre que te sea de mucha utilidad. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Te deseamos todo el éxito del mundo en tus entrevistas de programación. Cuéntanos cómo te va en los comentarios. Mucho éxito en tu vida y feliz programación. Cambio y fuera.